Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces, ve, hoy es 6 de octubre. Bueno, entonces nosotros habíamos dicho que el momento dipolar, o más bien que la contribución dipolar del potencial, venía dada por el producto punto entre el momento dipolar y el vector posición dividido 4pi epsilon sub 0 r al cubo. Y nosotros hicimos ese cálculo, ¿sí o no? Nosotros hicimos ese cálculo eh, y llegamos hasta acá. Hicimos el cálculo para un sistema específico, un sistema de cargas, calculamos el momento dipolar, calculamos la contribución al potencial y todo eso. Calculamos el campo eléctrico. Entonces, cuando nosotros tenemos un diferencial de potencial debido a un dipolo eléctrico, supongamos que tenemos un dφ y esto es igual a el diferencial del dipolo punto R dividido 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado, o el diferencial del dipolo punto AR, que es el vector dirección en la dirección del punto de campo, sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es R al cubo acá. Nosotros tenemos eso, nosotros podemos definir una cantidad nosotros de la que ya habíamos hablado, que se llama polarización. Definimos la polarización P mayúscula, ese dipolo una P minúscula, la polarización típicamente una P mayúscula, y entonces definimos la polarización de la siguiente forma. Vamos a decir que el diferencial del dipolo o el diferencial del momento dipolar es igual a la polarización por un diferencial de volumen, ¿cierto? Eso significa que la polarización es una concentración de los dipolos en un volumen particular. Y nosotros queremos hallar el dipolo total, entonces tenemos que integrar la polarización sobre ese volumen. Entonces esto sería integral de la polarización, que es P mayúscula, de R' por dV, ¿sí o no? Una vez tenemos nosotros esa noción de la polarización, que es básicamente lo que nosotros hablamos en clase, la última clase, que es un fenómeno macroscópico, ¿sí o no? Entonces es usted coger todos los momentos dipolares individuales y realmente determinar cuál es la contribución de cada dominio atómico dipolar sobre toda la polarización del material. Y que la polarización del material nos dice a nosotros en qué dirección está orientado el cambio de carga en el material. Entonces, si nosotros utilizamos esta definición que tenemos acá, podemos escribir el potencial. Entonces, así, la componente dipolar del potencial queda dada por lo siguiente. Entonces, diferencial de phi va a ser igual a
el diferencial del momento dipolar, producto punto con AR sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Y esto es igual a la polarización, producto punto con AR por un diferencial de volumen sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, típicamente ese R al cuadrado, que recuerden que ese R al cuadrado es la distancia que hay entre, entre la carga que está produciendo, entre el origen y el punto de campo. Nosotros podemos expresar ese potencial, o por lo menos ese vector, lo podemos expresar como la diferencia de coordenadas entre el origen y la coordenada de la carga, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver en un dibujo cómo sería eso. Listo, entonces, en ese orden de ideas, básicamente si yo quiero obtener el potencial debido al momento dipolar que produce una polarización, es potencial. Entonces tenemos phi de R, simplemente integramos con respecto al volumen, polarización producto punto con AR por diferencial de volumen sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado, ¿cierto? Entonces, realmente ese R al cuadrado yo lo puedo expresar como la coordenada relativa entre la posición del origen, o más bien la posición de la carga que está en ese diferencial de volumen con respecto al origen y la posición del punto de campo. Entonces cambiemos ese vector de ahí. Digamos que esto no es R minúscula, sino R mayúscula, para que no nos va a quedar como problemas. Y ese R mayúscula vector simplemente, como típicamente lo hemos hecho, es R menos R', ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos expresar esto de la siguiente forma. Entonces tenemos que el potencial es igual a la integral sobre V de P de R', polarización, producto punto con AR, por el D3 de R', que es el diferencial de volumen, ¿cierto? Sobre 4pi epsilon sub 0, magnitud de R menos R' al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? A ver, nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podríamos decir que, eh, a ver, ¿cómo hacemos esto? Acá te podemos decir que esto es como un producto punto. A ver, hagamos esto. Producto punto entre el vector polarización y el gradiente primado, o sea, el gradiente sobre las coordenadas primadas de 1 sobre R vector. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a menos el gradiente primado, producto punto con P, sobre R, más el gradiente primado, producto punto con P sobre R. Sí, entonces más o menos como quedaría la cosa acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros insertamos esto, lo que nosotros tenemos acá en la ecuación de allí, a ver, entonces tenemos que reexpresar este potencial. El potencial de acá lo expresamos así. Esto es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral de volumen de la polarización producto punto con eh, el gradiente primado de 1 sobre la magnitud de R por diferencial de volumen. Sí, esto parece estar correcto. Después yo reviso una cosa.
Aquí entonces esto me daría, si yo saco el gradiente a esto con respecto al primado, sería igual al menos gradiente con respecto al no primado. Y entonces esto me daría 1 sobre R menos R' al cuadrado en dirección a R. Sí, entonces esto está bien acá. Es D3R'. Listo. Bueno, entonces como nosotros ya sabemos cuánto vale eso, lo podemos reemplazar. Entonces así nos queda lo siguiente. Nos queda que el potencial, debido a la componente dipolar. Entonces, una pregunta que me puedo hacer acá es si las contribuciones de orden superior en la expansión multipolar también producen polarización. Y la respuesta es no desde esta misma perspectiva, ¿cierto? Entonces, la polarización es un fenómeno que producen los momentos dipolares, que son la contribución dominante de segundo orden del potencial, ¿cierto? Entonces, en la expansión multipolar. Entonces, los que producen polarización son ¿quiénes? Los momentos dipolares. Listo. Entonces, cuando nosotros reemplazamos esto acá, esta componente dipolar del potencial nos va a quedar 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral sobre b de el menos gradiente primado producto punto con la polarización, ¿cierto? Dividido la magnitud de R menos R' por diferencial de volumen. Ahora nosotros sabemos que el potencial típicamente cae como 1 sobre R', como 1 sobre R menos R', entonces está bien ahí. Más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de el gradiente primado producto punto con la polarización dividido la magnitud de R por D3R'. ¿Sí o no? Bueno, quiero que vayan pensando qué podemos hacer con esta integral de acá para que esto nos quede más sencillo. Eso ahí nos queda muy jodido hacerlo. Puede hacer de una manera más sencilla. ¿Qué podríamos hacer ahí? Es igual a, entonces 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral sobre b de el, digamos, la menos divergencia, pues, de la polarización, menos divergencia de la polarización en las coordenadas primadas dividido R menos R' por D3R', más 1 sobre 4pi. Epsilon sub 0, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, esa integral ahí, ¿cómo la podemos tratar? Es una integral sobre un volumen, ¿sí o no? A ver, chicos, esa integral, por lo menos eso. ¿Qué haremos con esa integral? Quizá convertirla en una superficial con Stokes. Con el Stokes no, con Gauss. Porque esto es de volumen a superficie. Stokes, Daniel, es de línea a superficie, ¿cierto? Y Sí, Stokes es una superficie abierta, no cerrada. Entonces esto sí sería una integral de superficie, una superficie cerrada del producto punto entre la polarización y el vector diferencial de área, ¿cierto? Dividido la magnitud de R menos R'. Naturalmente este diferencial de área es primado, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos esto ahora. Nosotros podemos expresar qué es un vector de área. Un vector de área es simplemente un vector que es perpendicular a la superficie que define en este caso el volumen y que contiene la carga que está produciendo el momento, ¿sí o no?
Entonces, esa integral de ahí, nosotros la podemos escribir como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, integral sobre v de menos la divergencia de la polarización sobre R menos R' de 3R' más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre una superficie S de la polarización producto punto, el vector normal a la superficie S por un diferencial de área. Tanto en esas dos integrales hay cosas importantes que son nuevas para nosotros, ¿cierto? Son cosas que son bastante nuevas y nosotros vamos a comparar. Voy a colocar esa tarea a Julio. Julio, compare esta primera expresión que nosotros tenemos acá. Compárela con la solución de Poisson y saque una conclusión. Con la ecuación de Poisson, la solución a la ecuación de Poisson y saque una conclusión. ¿Usted qué puede decir de eso? Mm, Profe, o sea, son similares, solo que aquella no tiene negativo en el operador, creo. No, pero, o sea, que compare las dos expresiones y dígame qué conclusión saca usted de ahí. Es más, hágalo con las dos integrales, con la primera y con la segunda también. Lo que nosotros queremos saber, Julio, es la polarización, o sea, la polarización que es, digamos que en el contexto que nosotros hemos obtenido de la teoría de campos, ¿qué es la polarización? Profe, es como una especie de densidad de carga. Exactamente. Muy bien, Daniel. ¿En cuánto sacó usted en los quizzes? Sacó 3,5 y 3,5, ¿cierto? Creo, profe. El último no supe qué nota saqué. Sí, en el último usted le fue mal, pero yo le subí. Creo que le subí a 3,5. Ah, qué mala noticia. ¿Por qué? Pensé que me había ido mejor. No, 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 en el último yo le subí a 3,5, pero les puedo subir a 4 por esa intervención. Esa fue una buena intervención. ¿O usted sabía ya? Dígame, ¿eso es un spoiler o qué? No, pues tenía aquí abierta la diapositiva de Hemsworth y eso. ¿De qué? ¿De qué? De cuando usted hizo la solución de Helmholtz. Ah, de Helmholtz. Sí, pero tiene razón, Daniel. O sea, si uno, por ejemplo, compara, si uno tiene esta ecuación y uno sabe por la función de Green, nosotros habíamos dicho que la solución de esta ecuación era igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen de la densidad de carga rho de R' por D3R' sobre R menos R'. Ahora, cuando uno compara esta integral con esta otra, entonces, por lo menos en términos de unidades, menos el gradiente, o más bien la menos divergencia de P, eso tiene unidades de densidad de carga, ¿sí o no? Sí, Aquí nos estamos acercando a uno de los puntos más importantes del curso. Entonces, espero que si tienen una pregunta, por favor la formulen para que discutamos. Entonces, esto tiene unidades de densidad de carga. Ahora, ¿qué tipo? La pregunta es, cuando nosotros pensamos en la materia, ¿qué tipo de carga hay en la materia? Entonces vamos a pensar dos cosas. Primero que todo, nosotros estamos hablando de estos materiales, estamos hablando de materiales dieléctricos, donde la carga no está libre para moverse, ¿sí o no? Sino que la carga está ligada a los átomos, ¿cierto? Entonces, y cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico, como en la clase pasada, lo que sucede es que si nosotros tenemos un átomo acá, que tiene, por ejemplo, sus electrones, están distribuidos en forma de ondas alrededor de su geometría, y sus protones están acá.
Podemos hacer un ejercicio interesante. No sé si alcancemos hoy, pero podríamos hacer un ejercicio interesante sobre la ley de Gauss, donde nosotros podemos ver algo interesante sobre las densidades de carga del electrón y del protón en un átomo. Es un ejercicio que de pronto le cae a los de electro, entonces pilas pues. Un ejercicio de electro, un ejercicio sencillo, pero es bonito para poder ver esto. Ahora, cuando uno aplica un campo eléctrico acá, ¿qué es lo que va a pasar? Que dependiendo de la carga, ¿sí o no? Entonces, como ustedes saben, estas cargas de acá van a experimentar una fuerza debido a la fuerza de Lorentz, que es igual a la carga por el campo eléctrico. Tanto, eh, lo que va a pasar es que la nube de electrones se va a desplazar en dirección contraria al campo y la nube de protones se va a desplazar en la dirección del campo porque van a estar siendo acelerados por esa fuerza que produce el campo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo aplico ese campo eléctrico ahí, entonces los electrones, la nube de electrones, se va a desplazar de esta forma y la nube de protones se va a desplazar de esta forma. Como esto es un dibujo en 3 dimensiones, ahí uno piensa, venga, pero ¿qué le pasó ahí al átomo? ¿Se descompuso? ¿Qué? No. Uno piensa en 2 dimensiones, esto es un poquito difícil de ver, pero usted piensa en una bola y simplemente, como si la carga del electrón fuera como una esfera, y el protón que está en el núcleo, entonces estaba en el centro de masas de esa esfera inicialmente. Cuando usted aplica el campo eléctrico, lo que hizo fue que desplazó el centro de masas, que es el núcleo, porque es más masivo que los electrones, lo desplazó a otro punto diferente, que ya no es el centro de masas de la esfera producida por los electrones, ¿cierto? Eso es básicamente lo que pasó. Ahora, cuando usted hace eso, ya digamos que la distribución de los electrones no está centrada alrededor del núcleo. Entonces ya usted puede determinar, digamos que una distancia entre los centros de masa de las cargas. Esa distancia de ahí, multiplicada por la carga del protón o el electrón, es el momento dipolar inducido por este campo eléctrico en ese átomo, ¿cierto? Ahora, las cargas, esto, digamos, no creo que alcancemos a ver ese modelo, pero esto es un modelo muy importante en física, que nos dice cuando nosotros cogemos un campo eléctrico y excitamos un material, entonces, ¿qué le pasa a las cargas ligadas dentro del material? Se les induce un momento dipolar y se llama momento dipolar inducido, que es diferente al momento dipolar permanente que tiene una molécula de agua, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, volviendo a esto acá, si nosotros comparamos esta ecuación con 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre v de la menos divergencia de la polarización T3R' sobre R menos R'. Entonces, nosotros llegamos a una cosa, como bien dijo Daniel, eso es una densidad de carga. Lo que pasa es que es una densidad de carga diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a tratar en electrodinámica 1 cuando hablamos de metales. No es la misma, ¿cierto? Es una densidad de carga que es producida por la divergencia de la polarización, ¿cierto? Entonces, si la polarización diverge, es decir, si la polarización orienta o queda orientada en la dirección de un campo eléctrico, también es divergente, ¿cierto? Entonces, porque la produce un momento dipolar inducido, por lo tanto, nosotros vamos a llamar a esa carga, a esa densidad de carga, de la cual depende la polarización, la vamos a llamar densidad carga ligada, porque es la carga que está asociada a los átomos en un dieléctrico que no está en movimiento, está ligada a la estructura atómica. Entonces, eso lo vamos a llamar, por los libros, la encuentra uno como Rho sub B. Y esto es igual a menos, bueno, esto es primado, esto es igual a menos la divergencia de la polarización. Esa es la densidad de carga que uno encuentra en un dieléctrico. Ahora,
Eh, Como vamos a ir llegando poco a poco a las ecuaciones de Maxwell, entonces nosotros tenemos que ir más o menos, digamos, componiendo una teoría en términos de los diferentes tipos de corrientes y densidades de cargas que pueden existir en la descripción electrodinámica. Entonces, en este momento, cuando nosotros ya tenemos esto, entonces nosotros podemos expresar la densidad de carga total como la densidad de carga libre, que es la densidad de carga asociada a las cargas en movimiento que nosotros consideramos cuando teníamos metales y todo eso, ¿cierto? Entonces, más la densidad de carga ligada. Esa B, nosotros la tenemos ahí por las siglas en inglés, que la densidad de carga ligada es bound charges. Listo, eso es un bound charges. Y bueno, entonces ahora nos falta la otra integral. Bueno, esta integral de acá, ¿qué será lo que ese P.n' tiene pinta de ser qué? Una que, miren bien la integral, es un potencial igual a una integral de superficie de algo por un diferencial de área dividido de R menos R'. Eso tiene pinta de ser qué. Julio quedó dormido. No, profe, estoy meditando en la pregunta ahí. Tranquilo, que estoy fino. Si esto es una integral de superficie, eso otro es un potencial. Por lo tanto, si esto de acá multiplicado por esto que es un diferencial de área, ha de tener unidades de qué. Profe, no sé si estoy equivocado, pero eso tiene como pinta como de una corriente. No, no. Porque esto de acá, Daniel, tiene que ser unidades de carga, porque es un potencial. El potencial igual a 1/4 pi epsilon sub 0, carga sobre distancia, ¿cierto? Sí, Si eso tiene unidades de carga, por lo tanto, P.n' tiene que tener unidades de densidad superficial de carga. Por lo tanto, el producto punto entre P y el vector normal de la distribución, que naturalmente es la polarización en la dirección del vector normal, es igual a la densidad de carga ligada superficial. Bueno, yo no sé cómo dirá eso en español. Eso en inglés sería surface bound charge density. Entonces, pero pues no, eh, eh, no sé, no estoy muy seguro cómo se dirá. Entonces, todo es una densidad de carga que corresponde a la carga ligada en el material. Listo. Pues lo importante es que de este procedimiento obtuvimos la densidad volumétrica de carga ligada, ¿cierto? Porque esto no entra en la teoría de las ecuaciones electrodinámicas. Ahora, pues ya tenemos esto, entonces podemos utilizar la ley de Gauss, ¿cierto? Entonces vamos a aplicamos la ley de Gauss, aplicamos la ley de Gauss aplicamos la ley de Gauss a la densidad volumétrica de carga total, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la ley de Gauss decía que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon sub 0
y de acá, entonces nosotros podemos decir que epsilon sub 0 por la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ, que es igual a ρ libre más ρ ligada. ¿Sí o no? Entonces tenemos eso. Entonces podemos hacer el siguiente truquito. Vamos a reemplazar la densidad de carga ligada por su definición en términos de la polarización, ¿cierto? Así, entonces, ahora en términos de las ecuaciones de Maxwell, la polarización comienza a ser una variable dentro de las ecuaciones de Maxwell, que eso es lo que está en el ensayo de Maxwell. La polarización, de hecho, es una variable electrodinámica. Una variable electrodinámica que nosotros no podemos determinar dentro del contexto del electromagnetismo. Recuerden lo que les expliqué en la clase pasada, no se puede determinar, ¿cierto? Entonces, simplemente, digamos, se puede escribir un modelo macroscópico para la polarización, pero nosotros no podemos entender desde el electromagnetismo cuál es el mecanismo que genera polarización. Para eso hay que ir a la escala atómica. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que esto es igual a la densidad de carga libre menos esto, ¿cierto? Entonces, de acá podemos despejar ρf, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda ρf? ρf nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, despejamos ρ sub f tal que entonces, epsilon sub 0 por la divergencia del campo eléctrico. Digamos, coloquemos acá menos densidad de carga ligada es igual a la densidad de carga libre. De acá lo que obtenemos es que epsilon sub 0 producto punto con E más la divergencia de la polarización es igual a la densidad de carga libre. Vamos a factorizar ese gradiente, entonces, ¿qué nos queda? Esto nos queda la divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico más la polarización es igual a la densidad de carga ligada, perdón, libre. Entonces esa es como una nueva forma de escribir la ley de Gauss, ¿sí o no? Entonces a esto que nosotros tenemos acá, le vamos a dar un nombre. ¿Quién sabe cómo se llama eso? Natalia, yo creo que ustedes saben cómo se llama eso. No me acuerdo muy bien. ¿Es un vector? Vector. Sí, claro, porque es la suma de dos vectores. Fue un vector especial. Nosotros lo vimos en el curso, ¿no se acuerda? El de Pointing, ¿no? No, Sí. B. Si nosotros hablamos del vector de Poynting al principio del curso y habíamos dicho que estaba en la dirección del producto cruz entre el campo eléctrico y el magnético. A inventar Julio. Profe, de pronto podía salir por ahí sin O sea, querer. a ver, le tira como por si las moscas, ¿sí o no? Como cazando un Eh, pájaro. Dijeron que era vector, entonces. Esto se conoce como el vector desplazamiento eléctrico.
Entonces, ese vector de desplazamiento eléctrico define la ley de Gauss. Entonces, ahora definimos la ley de Gauss en términos del vector desplazamiento eléctrico. Simplemente la divergencia del desplazamiento eléctrico es igual a la densidad de carga libre. Y esta es una ecuación de Maxwell. Entonces, ¿qué será lo que significa este vector de desplazamiento eléctrico? Indicar alguna cosa, ¿cierto? ¿Eso qué será? ¿Cuál será la física de ese vector? Puede ser la dirección hacia donde se mueven los dipolos cuando se alinean. Exactamente, eso es. Entonces, eso es lo que es el vector de desplazamiento eléctrico. Porque los dipolos cuando se alinean, realmente hay una polarización que induce el campo eléctrico, pero la polarización no necesariamente va a estar en la dirección del campo eléctrico, porque hay otros fenómenos que le dan una dirección a la polarización, ¿cierto? Entonces, la suma del campo eléctrico por epsilon sub cero que determina, hay determinante en el material, ¿cierto? Aquí este epsilon sub cero, digamos que este es un epsilon que corresponde a ese material, o sea que ese epsilon sub cero hay que cambiarlo por un epsilon relativo, ¿cierto? Entonces, pero dependiendo de la permitividad del material, entonces ese material, digamos que va a concatenar más o menos campo eléctrico. Y la suma de ese campo eléctrico concatenado con la polarización, entonces va a ser la dirección efectiva en la que los dipolos se van a estar moviendo, ¿cierto? Entonces, por eso se llama desplazamiento eléctrico. Ahora, como nosotros ya sabemos, digámoslo de alguna forma, nosotros tenemos claro que el rotacional del campo eléctrico es cero. Vamos a ver una cosa. Vamos a hacer una cosa que realmente no tiene mucho sentido, pero es bueno saberla. Nosotros calculamos el rotacional de D. Entonces, esto es rotacional de epsilon sub 0 más PDR. Y esto es igual a epsilon sub 0 por el rotacional del campo eléctrico, que sabemos que en términos estáticos es cero, ¿sí o no? Más el rotacional de P. Esto es cero, por lo tanto, esto es igual al rotacional de la polarización. Ahora, la polarización es un vector que tiene una propiedad tal que no rota, no circula. Entonces, digamos que realmente, ahí en ese orden de ideas, como que no habría mucho que decir, ¿cierto? Simplemente esto es igual a cero. Pero es bueno tener en cuenta que en caso tal de que nosotros encontremos un material donde la polarización, digamos, tenga una parte circulatoria, entonces el rotacional de D en ese material sería diferente de cero. Esto es simplemente hipotéticamente hablando, ¿cierto? Eso es como la hipótesis que se hace sobre los monopolos magnéticos. Esto vamos a ver lo mismo cuando tenemos magnetización. ¿Para qué hacemos al campo magnético? ¿Para qué le sacamos la divergencia? Para determinar que si la magnetización fuera divergente en algún material, entonces la divergencia en ese material del campo magnético sería diferente de cero. Por lo tanto, tendríamos un monopolo magnético, ¿cierto? Entonces, eh, eso es algo hipotético que nosotros hacemos para pensar en la posibilidad de que exista tal cosa o tal otra. Ahora, desde el punto de vista de las ecuaciones de Maxwell, entonces, nosotros ahora podemos reescribir las ecuaciones de Maxwell, o ya reescribir las ecuaciones de Maxwell en términos del vector de desplazamiento eléctrico y la polarización, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Es fácil.
nosotros sabíamos de dónde nosotros debemos de partir. Nosotros debemos de partir de la ley de Ampère, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la ley de Ampère? La ley de Ampère nos dice a nosotros que el rotacional de la inducción magnética es igual a mu sub 0, es igual a mu sub 0 que multiplica a J, que después cuando damos magnetización vamos a ver que esa J también es la suma de dos componentes. ¿Listo? Más que habíamos dicho anteriormente, que esto era este término de acá, entonces nos quedaba como epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Cuando introducimos la corrección de Maxwell a la ley de Ampère. Ahora con el vector desplazamiento eléctrico, entonces realmente nosotros sabemos, digamos, o bueno, vamos a hacer una cosa más bien. Vamos a hacer esto de esta forma. Para que sea todo más fundamental. Vamos a coger y vamos a decir listo. Entonces, rotacional de B es igual a mu sub 0 por J. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, si nosotros le sacamos la divergencia a ese rotacional, entonces decimos divergencia del rotacional de B. Esto es igual a 0. Entonces, ¿igual a quién? Esto es igual a 0, pero a su vez, esto va a ser igual a mu sub 0 por la divergencia de J. Y la divergencia de J, esencialmente, entonces nosotros podemos decir que es la divergencia mu sub 0 por la divergencia de una componente J libre más mu sub 0 por una componente J sub D. Tenemos dos componentes ahí, listo. Ahora, por la ecuación de conservación de la carga, o sea, la ecuación de continuidad, esa divergencia de J libre ha de ser igual a la menos derivada de la densidad de carga libre. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda menos mu sub 0 por la derivada de la densidad de carga libre con respecto al tiempo, ¿cierto? Más mu sub 0 por la divergencia de una componente de corriente que en este momento no sé quién es, nos va a preocupar después, es J sub D. Ahora lo que nos preocupa es este término de acá. El término de ahí, nosotros ya sabemos quién es, ¿cierto? Por la ley de Gauss para el vector de desplazamiento eléctrico. Entonces, esto es igual a quién. Entonces, menos mu sub 0 por la derivada con respecto al tiempo de la divergencia del vector de desplazamiento eléctrico más la divergencia de la densidad de corriente J sub D. ¿Sí o no? Y de alguna forma, lo que nosotros tenemos acá es que esto va a ser igual a lo que estoy haciendo acá. ¿Y por qué tenía esto acá? Entonces esto va a ser igual a menos la divergencia de la derivada de D de RT con respecto al tiempo más la divergencia de J sub D, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto nos va a quedar de la siguiente forma, nos queda que menos la divergencia de ¿quién? De la derivada de R, T con respecto a T menos J sub D es igual a 0. Este es el truco que hizo Maxwell. O sea, ¿qué fue lo que hizo Maxwell? Él dijo, para corregir
La ley de Ampère, simplemente voy a decir que la corriente total es igual a una corriente libre más otra corriente que hay por ahí. Entonces, usando, digamos que esta propiedad que esto es igual a cero, entonces vamos a hallar quién es esa corriente J sub D. Y acá, como esto es igual a cero, ya podemos saber. Esa J sub D, que llamamos corriente de desplazamiento antes en el curso, es realmente, en los términos más generales, incluyendo polarización, la derivada de RT con respecto al tiempo. Para llegar a este resultado, que sería igual a ¿quién? A epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, más la derivada de la polarización con respecto al tiempo. Para llegar a este resultado es que nosotros vimos electricidad en la materia. Porque eso es un tema de electrodinámica 1 y pues lastimosamente no lo alcanzamos a ver el semestre pasado, ¿cierto? Es que esa es la realidad. Pero esto es un tema importante para nosotros poder configurar todo el escenario de las leyes de Maxwell en el dominio dinámico, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos ya esa corriente de desplazamiento. Entonces volvemos a la ley de Ampère. Retornamos a la ley de Ampère. Y decimos lo siguiente. Entonces que el rotacional de la inducción magnética es igual a μ sub 0 que multiplica a J libre más J de desplazamiento, que es la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell. Y esto es igual a ¿quién? A μ sub 0 por J libre más epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, más la derivada de la polarización con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, esta es la ley de Ampère-Maxwell en términos de campo eléctrico y polarización. Ahora, ¿por qué antes, cuando nosotros habíamos obtenido las ondas, realmente esa polarización no estaba por ahí por ningún lado? Porque no estábamos en medios materiales. Esto es en un medio material. Ahora, las ondas en medios materiales tienen una pequeña complicación, ¿cierto? Entonces, que nosotros vamos a ir viendo a medida que avance el curso. Nosotros tenemos ondas en medios materiales, nosotros ya no podemos desacoplar tan fácilmente las ecuaciones cuando tenemos polarización y magnetización. Ya ahora que nos vamos a meter en el tema de magnetización, yo creo que el martes, entonces ya nosotros vamos a poder entender cómo es que estas ecuaciones quedan acopladas, ¿sí o no? Entonces aquí, esta JF que nosotros tenemos acá, va a ser una J que tiene una componente de conductividad, una componente de cualquier otra cosa, más una componente en magnetización, porque vamos a ver que la magnetización también produce corriente. Listo. Entonces, pero, vemos que para eso todavía nos falta un poquito, y así, con magnetización, simplemente como un abrebocas, con magnetización, entonces tenemos que el rotacional de B es igual a μ sub 0 por una componente libre de la corriente, más el rotacional de la magnetización, más epsilon sub 0 por la derivada del campo con respecto al tiempo, más la derivada de la polarización con respecto al tiempo. Entonces ahora, nosotros aquí ya tenemos una ecuación, o sea, tenemos una vaina completamente complicada, ¿sí o no? Y resulta que para nosotros poder describir los efectos óhmicos de esto, hay que complicar esto inclusive más. Para escribir los efectos óhmicos debemos de expresar esta J de acá, la vamos a expresar como una J libre debido a cualquier cosa, más una J debido a la ley de Ohm, que es ¿quién? Sigma por E. Entonces, esa densidad de corriente que es sigma por el campo eléctrico nos deja el rotacional de B de esta forma, μ sub 0 por la densidad JF' más sigma por el campo eléctrico, más
el rotacional de la magnetización más epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, más la derivada de la polarización con respecto al tiempo. Esta es la ecuación de Ampère-Maxwell tal cual la obtuvo Maxwell en el ensayo. Aquí ya está con todos los fierros, ¿sí o no? Ahora, cuando nosotros veamos ondas, incluso cuando veamos ondas en medios materiales, ¿qué vamos a tener que hacer para poder obtener una teoría que nos permita, por lo menos, digamos, obtener alguna ecuación y solucionarla, hacer alguna simulación? Entonces, en ese tiempo, cuando llegue el tiempo, lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que determinar que vamos a trabajar en un material que no es ni paraeléctrico, perdón, que no es ni ferroeléctrico ni ferromagnético. Es decir, es un material que en ausencia de campos magnéticos tiene magnetización cero y en ausencia de campos eléctricos tiene polarización cero. Por lo tanto, en ese momento se va a reducir nuestra ley de Ampère-Maxwell a mu sub 0 JF' más sigma por el campo eléctrico más epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Listo. Entonces, digamos que en ese caso, esta es la simplificación que uno hace y de acá uno ya puede desacoplar B con E utilizando la ley de Ampère, la ley de Faraday, que es simplemente el rotacional de E igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la inducción magnética, ¿cierto? Entonces, de acá, cuando nosotros desacoplamos estas dos ecuaciones, obtenemos ondas electromagnéticas que tienen un coeficiente de amortiguamiento que vamos a ver que depende de sí. Listo. Entonces, en la medida de que haya conductividad en el medio, cuando hay conductividad, entonces la onda electromagnética va a tender a atenuarse y ese coeficiente de atenuación, tanto en el espacio como en el tiempo, va a depender de la conductividad sigma del medio sobre el que estamos trabajando. Entonces también vamos a derivar la ley de Ohm desde el punto de vista de la mecánica estadística clásica, o sea que vamos a obtener este término de acá, ¿cierto? Entonces por el momento esto es a lo que tenemos que llegar cuando lleguemos a ondas, más o menos como para darles una perspectiva de para dónde vamos. ¿Listo?